Fidelidad, se reúnen en una sola palabra que es la fe. Dale. Bueno, la obediencia podríamos decir, de acuerdo, son muchas las reseñas bíblicas, o muchos los textos de la Biblia que nos hablan de promesas condicionadas por la obediencia. Y María Elena leyó en Santiago de que no fuéramos oidores olvidadizos. Muchas veces somos oidores olvidadizos, o más bien, lastimosamente, interpretamos la palabra de Dios de manera errónea. O empezamos a fragmentar y tomamos textos que nos convienen. Pero hay promesas en la palabra de Dios condicionadas a esa virtud que es la obediencia. Ahora vamos a ver y vamos a recordar pasajes bíblicos de personajes bíblicos que por su obediencia ganaron grandes bendiciones. Entonces podríamos decir que la obediencia es la llave que desata las bendiciones de Dios. Podríamos llegar a esa conclusión, ¿cierto? O en un lenguaje más paisa, el que obedece no se equivoca. Si queremos estar plenamente seguros de que estamos obrando bien, de que estamos agradando a Dios, de que estamos haciendo la voluntad de Dios, es mediante la obediencia. Pero ¿obedecer a quién? Entonces habrá quien no, yo le obedezco solamente a Dios. Habrá quien diga eso. O no, yo le obedezco nomás a lo que diga la palabra de Dios, supuestamente. ¿Cierto? Vamos a ver a quién debemos obedecer o cómo debe estar representada esa autoridad. En el libro del Deuteronomio nos dice, manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Es decir, vamos caminando por ese camino que el Señor nos marca. En el libro de Josué, me encanta ese texto, creo que es en el capítulo 1, dice, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Es decir, mantente firme. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien. ¿Cuál es la promesa? Larga vida y bienestar. Condición, ser obedientes, mantenernos en el camino de Dios. No, perdón, volví atrás. Esa imagen, ¿quién es ese? Abraham. ¿Y qué está haciendo Abraham? ¿O qué está intentando hacer? ¿A quién? Isaac. ¿Y cómo es que me dijo de Abraham? Isaac. Muy bien. Ese es un ejemplo de obediencia. ¿A qué se nos asemeja? Lo leímos ahora a los filipenses. Arelis, ¿qué decía Pablo a los filipenses? Recordaba. Jesús, no siendo Dios, se despojó de sí mismo para obedecer a Dios. Hasta la muerte. Este sacrificio no se ejecutó. El de Jesús sí. ¿Ah? Por un cordero. Correcto. Entonces, pero Abraham muy obediente no. ¿Cómo se debe entender este texto? Dios es perverso, Dios es malo que le ordena a uno matar a su hijo. No. Porque está probando obediencia, fe, confianza. O sea, el mensaje de ese texto de Abraham no es que Dios es muy horrible como le pide sacrificar a su hijo, no. El mensaje de ese texto es que Abraham confiaba ciegamente en Dios, es decir, era una fe ciega. Reunía las tres virtudes: obediencia, confianza y fidelidad, porque sabía con quién estaba tratando. Abraham sabía con quién estaba tratando. Recuerdan en el pasaje cuando Abraham va caminando con Isaac, y Isaac ve que la leña, que todo, pero ¿y dónde está? Y no veía el corderito. ¿Y cuál fue la respuesta? Que se utiliza mucho ya en el argot popular. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham cuando Isaac le preguntó, ¿y a quién vas a sacrificar? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá.
O sea, esa respuesta es la antesala a la confianza que Abraham tenía en Dios. Dios proveerá, o sea, yo confío ciegamente, plenamente en mi Dios. Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este interrogante, este cuestionamiento, ¿alguna vez has pensado en la conexión entre la fe y la obediencia? Los que supuestamente tienen mucha fe, pero son desobedientes. O sea, fe sin obediencia no existe. Cuando tú confías en alguien, haces lo que ellos dicen. El caso de los niños, sobre todo entre más pequeños, más confianza hay hacia los padres. ¿Qué quiere decir eso? Cuando entre más pequeños son los niños, más confían en sus padres. ¿Por qué? Y porque ya cuando están jóvenes, adolescentes o adultos ya no confían tanto. No obedecen. ¿Por qué? Bueno, sí, obviamente son vulnerables, pero los niños con respecto a los adultos, ¿qué diferencia hay entre ellos? Inocencia, pureza. Todo eso acompaña a un niño y por eso ese niño, entre más pequeño, confía más en su padre. Su padre y su madre son todo para él. Son todo para él. Es mundo. O sea, ¿han visto la imagen de un niño durmiendo en los brazos de la mamá? O sea, ese niño puede temblar la tierra, puede pasar lo que sea, pero ese niño está demasiado confiado. Han visto que en el bus, en el metro, y ese niño está, pero porque uno no duerme en cualquier parte. A uno un mosquito, que si de pronto se cae, que no sé qué. Esa confianza solo la da la inocencia. Y esa confianza la da la inocencia. Bueno, entonces cuando uno hace lo que a uno le mandan es porque uno está confiando en esa autoridad que le está mandando a hacer algo. Hay una plena confianza. Hay una plena confianza. Si no haces lo que otra persona te dice que hagas, significa que tú no confías en ellos. Cuando alguien te manda a hacer algo que es descabellado, pues tú no lo vas a hacer porque pues, no estás confiando en esa persona. Lo que le hubiera pasado quizás a Abraham es que lo está mandando a sacrificar a su hijo, a su único hijo, al hijo de la ancianidad, lo que era imposible para los hombres, que dos ancianos pudieran tener un hijo, y Dios le manda a sacrificarlo. O sea, hay confianza plena. En la Biblia Dios conecta la fe y la obediencia una y otra vez. En la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios conecta, es decir, la teología. ¿Qué es teología? Lo que nos quiere decir Dios en su palabra, es decir, su voluntad. No hace falta ser teólogo para saber teología. O sea, el significado teológico de los textos bíblicos. Aquí una de las grandes o generales conclusiones de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios conecta la obediencia con la fe, es decir, son como inseparables, Como que la obediencia es la prueba de la fe de la persona. Es correcto, digámoslo así. La obediencia es el acto que muestra que una persona tiene fe. Santiago también lo habla en una de sus cartas cuando nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. Muy bien. Las promesas de Dios están condicionadas a que sigas las instrucciones que Él te da. Miren que está llena de promesas la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas, pero hay condiciones para que esas promesas sean ejecutadas, podamos reclamar esas promesas, están condicionadas a la obediencia. Pasemos a la siguiente, por favor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, a mí me encanta ese texto, yo lo utilizo mucho. ¿Cuál sería el significado teológico o qué nos quiere decir Dios con este texto de los Hechos de los Apóstoles? Ya lo meditamos en estos días de la Eucaristía. Dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. ¿Sí se acuerdan que fue en estos días? ¿Por qué Pedro dijo eso? ¿No recuerdan? Cuando les querían prohibir que
que siguieran hablando de quién, de Jesús. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué habían hecho Pedro y Juan? Habían hecho sanaciones. Habían sanado a un paralítico Ajá. que se queda mirándolos y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo eso te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu camilla y vete. Pero les querían prohibir a Pedro y a los apóstoles que hablaran en el nombre de Jesús. Ya las autoridades judías no querían saber nada más de Jesús. Ellos creían y esperaban que con haberlo matado y crucificado iba a acabar todo. Recuerdan que hubo un sacerdote que dijo: ya dejen la cosa así, si esto es de los hombres, esto pronto va a acabar. Y dio varios ejemplos. Vea, recuerden cuando se levantó Judas, yo no sé qué, se sublevaron como 200, pero todo después se dispersó. ¿Se acuerdan de esa recomendación? Y ellos creían y esperaban que iba a acabar. De hecho, con la persecución que empezaron a hacer después de la lapidación de Esteban, recuerdan que a Esteban lo apedrearon. Miren el obrar de Dios tan misterioso. Cuando apedrearon a Esteban, todos los apóstoles y discípulos del Señor se dispersaron. Gracias a esa dilapidación y esa persecución fue que la iglesia empezó a diseminarse por todas partes. Ellos se dispersaron, pero a predicar. A predicar. A Muy bien. a conocer a Jesús. Ajá. Mediante esa persecución el Señor obra para que su mensaje sea dispersado. Pasemos a la siguiente, por favor. Miren lo que dice Pablo a los romanos. Ya recuerdan a Pedro, que dice: es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Hay gente que malinterpreta ese texto y dice: es que yo no obedezco sino a Dios. Vamos a ver, ¿qué dice Pablo? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora sí es interrogante que yo ponía en el aire ahora. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? Primero, a Dios. Pero si obedecemos a las autoridades, ¿estamos obedeciendo a Dios o no? Según la carta a los romanos, si obedecemos a la autoridad, ¿estamos obedeciendo a Dios o no? Eso tiene que quedar muy claro y deben de estar muy convencidos de eso. Toda autoridad es puesta por Dios, toda autoridad es puesta por Dios. Ahora vamos a ver esa disyuntiva, como así es a Dios, es a los hombres. Entonces vamos a ir aclarando eso. Pero toda autoridad es puesta por Dios y debemos obedecer. Es decir, un cristiano auténtico paga impuestos. Si no, no es un cristiano auténtico. Un cristiano auténtico hace todo legal. Si no, no es un cristiano auténtico. Un cristiano auténtico cumple las normas y leyes establecidas civilmente. Si no, no es un cristiano auténtico. Un cristiano que no respete al papá y a la mamá, autoridades puestas por Dios, no solamente las autoridades civiles, papá y mamá son autoridades puestas por Dios. Quien no respete a papá y a mamá no es un cristiano auténtico y no está agradando a Dios. Ahora pasemos a las autoridades o a la jerarquía eclesiástica, que ahí es donde tropieza más de uno, en Pedro, la piedra de tropiezo. El Papa es una autoridad puesta por Dios. El que tenga dudas de eso, no sé qué ve en la Biblia, porque hay un sinfín de textos que hablan de la primacía de Pedro como autoridad de la iglesia. No porque él se haya autonombrado autoridad de la iglesia, sino porque esa autoridad y esa potestad se la dio el mismo Jesucristo, que es Dios. Es decir, aquel que no sea capaz de someterse a la autoridad del Papa como jerarca y gobernador de la iglesia, no es cristiano.
no es cristiano y está desobedeciendo a Dios, porque está dejando que su soberbia lo aleje de la voluntad de Dios. Soberbia. Satanás fue soberbio, desobedeció, quedó excluido del paraíso. Aquel que no sea capaz de obedecer la jerarquía de la iglesia, que es autoridad puesta por Dios, y nos dice y lo recomienda Pablo en la carta a los romanos, debemos de obedecer a esas autoridades, con mayor razón a esa autoridad impuesta por Dios. La obediencia, recuerden, el que obedece no se equivoca. La obediencia es condición para recibir bendiciones. O sea que una persona desobediente no recibe bendiciones. Respondan ustedes. ¿Qué creen ustedes? Respondan. Una persona desobediente recibe bendiciones. ¿Cree? Ahí ¿quién son las bendiciones? De Dios. ¿Cree que recibe bendiciones? Y hoy por hoy, claro que eso no se ve casi en Remedios en Segovia, pero hoy por hoy les gusta mucho abusar del atentar contra el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No usar el nombre de Dios en vano. Menos mal, eso no se ve aquí en Remedios en Segovia. Una hamburguesería, el Shaddai. Nos critican a nosotros que porque que no sé qué, que Dios, que la idolatría, y ellos usan el nombre de Dios para ponerle el nombre a una hamburguesería, a cualquier tienda. Están irrespetando el nombre de Dios. El nombre de Dios se usa con respeto. Todo el tiempo, todo el día, en cualquier esquina, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. No, esto está lleno de cristianos. Remedios Segovia está lleno de cristianos. Si fuera así, que Remedios y Segovia estuviera lleno de cristianos y de evangélicos, ¿no creerían ustedes que el comportamiento del remediano y del segoviano debería ser ejemplar? No habría tanto caos en la movilidad, no habría tanto atentado contra los recursos naturales, no habría tanto chisme, no habría tanta violencia, no habría tanto desorden. Uno escucha a viajeros, a la misma gente, no, es que Remedios es Sodoma y Gomorra, pero ¿cómo así? Si eso está lleno de cristianos y de evangélicos. Dios lo bendiga por todos lados. Invaden tierra, vaya usted, y hasta iglesia tienen allá, hasta culto hacen. Y pasan, Dios lo bendiga, y esa tierra que invaden, que roban, eso es una bendición de Dios. ¿No le parece? Que una bendición de Dios, después de que roban. Y entonces la autoridad, ¿dónde está? La autoridad no es impuesta por Dios. O es que ese cristiano o ese evangélico no conoce la palabra de Dios, o la escoge, la fragmenta y toma lo que a él le sirve y le conviene. Yo siempre me he hecho esta pregunta: si en Segovia, en Remedios, hay tanto cristiano y tanto evangélico, porque Dios lo bendiga para arriba y para abajo todo el día, porque entonces vivimos como vivimos, porque estamos sin agua, sufriendo por agua, porque no cuidamos los recursos naturales. Si el agua es vida, yo desde chiquito en el colegio he escuchado esa frase en biología, y la he visto en libros y en todas partes. El agua es vida. Para mí, la vida es sagrada. Entonces, es una mentira y es un engaño. Es importante que nos vamos cuestionando acerca de nuestro cristianismo, qué tan auténtico es. Porque si yo no soy obediente, no soy un auténtico cristiano. Es que cristiano no es el que se dice ser cristiano, ni evangélico es el que se dice ser evangélico. Cristiano es el que sigue a Cristo, y evangélico es el que vive el evangelio, y ya. Y recuerden que hay condiciones para recibir bendición. Lo dice la palabra de Dios.
Si yo no obedezco, no recibo bendiciones de Dios. Es decir, aquel que me dice a mí todo el día, Dios lo bendiga, él cree que Dios es su monigote, es su títere, y que porque él dice, Dios te bendiga, Dios me va a bendecir. Así es que obra Dios. O sea, Dios me obedece a mí. Si yo le digo Dios te bendiga, Dios ahí mismo va a correr a bendecirlo porque yo le dije Dios te bendiga. No. Atentado contra el segundo mandamiento, usar el nombre de Dios en vano, mal utilizado, con irrespeto, ya lo utilizan como cualquier saludo. Dios lo bendiga, como decir, ¿qué más parce? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. No. Vive tu cristianismo auténticamente y Dios bendecirá porque tú se lo pides, pero si eres obediente, si estás en armonía con Él, si estás en gracia de Dios. Porque es que, a ver, yo veo, si yo no estoy en gracia de Dios, vamos a sacar conclusiones, a ver qué tanta lógica hay en lo que yo estoy diciendo. Si yo no estoy en gracia de Dios, es decir, si yo estoy en pecado mortal, rompo, dice la palabra de Dios, que ese pecado mortal rompe toda relación con Dios. ¿Estoy mintiendo o no? ¿Dice eso o no? ¿Quién rompe esa relación? ¿Dios porque es un mal papá? ¿Porque no es alcahuete y no nos tiene paciencia? ¿O quién es el que rompe esa relación con Dios? El hombre que peca mortalmente, siendo consciente de que peca mortalmente, rompe relación con Dios. Le da la espalda. ¿Cómo lo va a bendecir Dios? Si yo antes de salir le echo la bendición a mis hijas, se las encomiendo a la Santísima Virgen María, a Dios Todopoderoso, pero si yo estoy en pecado mortal, ¿sí van a recibir esa bendición? Eso cree uno. Ese es el querer popular de la gente, de manipular. Creen que manipulan a Dios, creen que Dios les obedece. O sea, ellos no son obedientes, pero sí creen que Dios les va a obedecer. Creen que es un títere, que lo manipula, que lo engaña. Con Dios no podemos usar máscaras. Él conoce todo, conoce cuántos pelos tenemos, cuántas canas tenemos, todo, absolutamente todo. No manipulemos a Dios ni queramos jugar con Él. No queramos jugar con Él. Ya es mucho el tiempo escuchando la palabra de Dios, recibiendo instrucción, para que sigamos jugando con Dios, siendo oidores de la palabra olvidadizos. Oidores olvidadizos. Se supone que la palabra de Dios es una espada de doble filo que entra y penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Es decir, debe entrar y debe producir algo en nuestras vidas. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora entonces, pero si yo debo obedecer a Dios y no a los hombres, pero es que Pablo decía que debíamos someternos a toda autoridad, porque toda autoridad era puesta por Dios. ¿Qué resolvería entonces esa, digámoslo así, esa contradicción, si es que la hay? La ley de Dios versus la ley de los hombres o la ley del mundo. ¿Qué resolvería esa supuesta contradicción? No todo lo que es legalmente correcto es moralmente aceptable. ¿Se entendió eso? ¿Es legal fumar y beber trago o no? No, sí es legal. Sí, en algunos países quizás no, pero en Remedios es legal. ¿Sí o no? Entonces, es legal, está aprobado por la ley, es permitido por la ley que yo me emborrache, pero ¿es moralmente aceptable? No. El aborto está permitido por la ley de Dios está permitido. No. Entonces ahí se resuelve la supuesta contradicción entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Es decir, yo tengo
que obedecer a las autoridades civiles, ahí va la condición, siempre y cuando eso que a mí me obligue la ley no vaya en contra de la ley de Dios. Se ha visto mucho con los médicos. ¿Se acuerdan la ley de objeción de conciencia? ¿Se acuerdan? Cuando una mujer quiere o llega a una clínica y pide que le practiquen un aborto, ese médico puede objetar diciendo: mi fe, mis creencias no me permiten hacer eso. Va a llegar el día, seguramente, en el que a ese médico lo van a meter a la cárcel por no practicar un aborto. Pero ese médico, si es cristiano auténtico, va a obedecer la ley de Dios y no le va a importar ir a la cárcel. ¿Eso quién lo va a hacer? No falta. Hay promesas. Hablaban de vida eterna ahora. El que obedece alcanza la vida eterna. Ese médico, al igual que Abraham, debe confiar ciegamente, ser fiel en ese Dios. ¿Sí les parece o no? ¿O es muy injusto? ¿Eso les parece injusto? No. Entonces, ley de Dios versus la ley del hombre. No todo lo que es, hablando de civilmente, legalmente aceptado, permitido, es moralmente correcto. Debemos hacer un discernimiento. Por eso hay un catecismo, que es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso hay un sacerdote que no solamente está para confesarnos, sino que nos puede dar orientación espiritual o guía espiritual. ¿Sí o no? Madre, me pasa esto, resulta que en el trabajo me están pidiendo, me están obligando, que si no hago esto, no sé qué, no sé cuánto. En estos días que fuimos a hacer la misión de las 5 rocas, donde una amiguita de Heidi nos decía, no sé si aquí estarán, de pronto si hay alguien que pueda saber del tema, que para poder ingresar a una empresa tienen que hacer unas pruebas, unos exámenes, y una de las muestras que reciben es una muestra de orina. Fácil, no, la muestra la toma la persona directamente, casi que directamente del pene o de la vagina de la persona que quiere ingresar. O sea, la persona no tiene intimidad. Si va a entregar la muestra, ¿por qué? Porque supuestamente adulteran las muestras. O una persona que es deshonesta porque es drogadicta o porque es alcohólica y no quiere que en esa muestra de orina salga que es alcohólica o drogadicta, podría llevar la muestra del niño de 2 años, ¿cierto? Que en esa muestra de orina del niño de 2 años no va a salir ni alcohol ni droga, ¿cierto? Entonces lo hacen supuestamente para evitar ese fraude. Entonces la persona está ahí, no se puede ni siquiera voltear, ahí de frente, tiene que orinar y tomar la muestra y directamente que la persona esté viendo. ¿Es así o no es así? Es así. Usted tiene toda la libertad de decir qué pena con usted, pero mi cosito no se lo muestro sino a mi mamá y ya. Nadie más puede ver mi cosito. Pierde el examen y no puede ser admitido. Entonces ahí está. Bueno, continuamos por favor. La siguiente. En la mina de la Valencia no hacen ese tipo de requerimientos. Hechos 5:32. Me encanta este texto. Este texto es concluyente. Este texto es de una autoridad y de un significado teológico impresionante para que no les quepa la menor duda. En los Hechos de los Apóstoles 5:32 dice Pedro: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo estaba con la jerarquía de la iglesia. Donde estaba Pedro, que es el gobernador,
la cabeza en la tierra de la iglesia, ahí está el Espíritu Santo. Y miren, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces a mí antes me daba miedo, me daba ese temor, no, que no diga eso, ¿cómo se atreve usted a decir eso? El que no le obedece a Dios no tiene el Espíritu Santo. ¿Se puede concluir eso o no? De ese texto de los Hechos de los Apóstoles, porque hay como caras de dudas. ¿Sí se puede concluir o no? ¿O yo estoy siendo exagerado? ¿O estoy interpretando mal? Porque si estoy interpretando mal, también me pueden decir: no, Robert, a mí me parece que estás exagerando, estás interpretando mal. Yo creo que el Espíritu Santo sí puede estar en los desobedientes, porque mi Dios es muy bueno y para eso dio el Espíritu Santo, para obedientes y desobedientes, solo que a los desobedientes les da más poquito y a los obedientes les da más. Vean. ¿Qué tiene Biblia ahí? ¿Qué tiene Biblia? Vamos a leer el 30, desde el 30. Nadie trajo Biblia. Eso hay que editarlo, ¿cierto? En el video, ahí, el grupo de oración de católicos, nadie llevó Biblia. Y vamos a estrenarla. Muy bien, doña Marta. Muy bien, él la veo bien. Busque por favor Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 30. No se les olvide nunca ese texto, Hechos 5:32. El Espíritu Santo solo es dado a quien es obediente. Bueno, Hechos de los Apóstoles 5:30. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién? Pedro. ¿A quién le está hablando? A las autoridades judías. ¿Por qué? Porque ellos querían callar. Porque habían sanado al paralítico. Muy bien, Areles. Dios lo ha ensalzado con su diestra como jefe y salvador para dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Palabra de Dios. O sea, es demasiado claro, ¿no? El Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Por eso, quien no sea capaz de someterse a una autoridad no tiene el Espíritu Santo. Máxime cuando esa autoridad ha sido puesta por Dios, como es el caso de el Papa, autoridad de la iglesia. Pueden decir lo que sea, pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. La siguiente, por favor. Ya no hay más. Bueno, entonces, vamos a hablar de esa autoridad que muchos ponen en tela de juicio. Acuérdense de teología, están como algo... Sí, seguimos. Bueno, recuerden lo que es la teología, o lo que quiere decir Dios a través de las Escrituras, o que quiso decir Dios, es decir, el significado teológico de las cosas. ¿Qué les dice a ustedes si Pedro es el nombre que más se menciona en el Antiguo Testamento después del de Jesús? En el Nuevo. Yo dije antiguo. Era para ver si estaban poniendo atención, porque los veo muy distraídos, bostezando y todo eso. ¿Qué les dice a ustedes eso? Que el nombre de Pedro es el nombre que más se menciona después del nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Porque Pedro fue el que empezó a construir la iglesia
Bueno, la idea es que vayan ahí respondiendo y se vayan cuestionando y la respuesta cada uno, pero si quieren igual expresar está muy bien. Bueno, segundo, a Juan es el segundo que más mencionan, y en el 50% de los casos que mencionan a Juan también mencionan a Pedro. Es que Juan era el discípulo amado. Sí, señora. Pues por eso lo menciona tanto. Pero en el 50, es decir, la mitad de las veces que mencionan a Juan, también mencionan a Pedro. Al único que el Señor le cambió el nombre fue o al primero por lo menos que le cambió el nombre fue a Pedro, que se llamaba Simón. Simón fue el primero que tuvo una revelación directamente del Padre de todos los apóstoles. ¿Cuál fue esa revelación? Directamente del Padre, que Jesús era el Mesías. Pedro fue el primero que recibió esa revelación, se la reveló el Padre directamente. Entonces, ¿tendrá algún significado eso o no? Hay dudas de la primacía de Pedro, hay dudas, no debe quedar duda alguna. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no es sobre lo que acababa de profesar Pedro, no se dejen confundir. La piedra sobre la cual edifica Jesús la iglesia es Pedro. Yo estaba atento de la 4ª temporada de The Chosen, que me tenía súper conectado. El productor de The Chosen es protestante. ¿Y este qué va a hacer cuando lleguen a la Eucaristía? Cuando lleguen a que Jesús le entrega la autoridad y la potestad a Pedro, ¿el qué va a hacer? ¿Cómo se va a inventar? ¿Cómo va a organizar eso? ¿Qué va a hacer? Por ahí más o menos un corto. Y Jesús dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, están más embolatados. Porque dicen, es que Petro es piedrita y Petra es roca. Lo que pasa es que cuando Jesús le dice eso a Pedro, ¿en qué idioma está hablando? ¿En qué lengua está hablando? En arameo, no en griego. En griego hay diferencia entre piedra grande y piedra pequeña. Él le dice Kefas, que varias veces Pablo, en vez de decir Pedro, dice Kefas. Y Kefas en arameo significa roca. Ni grande ni pequeña, significa roca. La roca sobre la cual Jesús quiso fundar su iglesia. Y le da potestad, porque luego de que le dice que tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, que dice después, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Cuando Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 20, cuando el rey está dejando a un encargado, a un mayordomo. Es decir, Jesús, que es rey, está dejando encargado a Pedro como príncipe de su iglesia, de todos los apóstoles. El que no lo quiera creer, problema de él. Pero eso quiere decir el entregar las llaves. Y cuando le dice, porque Jesús le dice a todos los apóstoles, cuando les da potestad de ir a perdonar pecados, recuerdan que Él sopla porque están encerrados y Jesús llega y después de que les dice pasa a vosotros, sopla y les dice reciban el Espíritu Santo. Primero les da el Espíritu Santo, ¿cómo? Por el soplo. Después les da una misión. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Es decir, les da el Espíritu Santo y los envía. Y después les da una tarea concreta, es a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen no les quedan perdonados. También les dice, lo que aten en plural, es decir, esa potestad se la está dando a todos los apóstoles. Lo que aten en la tierra quedará atado, y lo que aten en el cielo quedará atado
esa potestad se la da en general a los apóstoles, pero ¿saben qué? Antes de dársela en general a todos los apóstoles, se la dio en singular a Pedro, primero que a todos. Les dice: yo eres Pedro, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dicen que eso en el idioma rabínico, es decir, a los rabinos, a los maestros israelitas, eso significaba el poder de expulsar de una sinagoga o de aceptar en una sinagoga. Por eso la iglesia tiene la potestad de excomulgar o de aceptar a una persona en la iglesia. Por eso la iglesia, cuando propone las indulgencias plenarias, tiene toda la potestad de hacerlo. El que no crea, problema de él, pero la iglesia no se ha inventado absolutamente nada. Esa jerarquía, esa potestad la recibió directamente de Dios. Y el que no esté dispuesto a someterse a la jerarquía de la iglesia, automáticamente queda excluido de ella. Son muchos los textos que hablan de la condición de la obediencia. Les voy a poner este ejemplo. Yo creo que ya lo he dado. El sirio Amán, que tenía lepra, y su sirviente le dijeron: ve, en Israel hay un profeta muy famoso, y era el profeta Eliseo. Vaya y preséntesele a él. Él fue, lo buscó, y el profeta Eliseo ni siquiera se dignó escucharlo o entrevistarse con él. Le mandó a decir: vea, vaya, báñese 7 veces en el río Jordán. Y Eliseo, y Amán furioso: vea, ¿cómo así? Ni siquiera me atendió. ¿Cómo así que me vaya a bañar 7 veces al Jordán? Y es que acaso donde yo vivo, en mi tierra, no hay ríos también igualmente importantes. ¿Qué le dijeron sus sirvientes? Pero vamos, si te hubiera pedido algo bien difícil, ahí mismo hubieras corrido a hacerlo. Pero te pide algo tan sencillo como ir a bañarte 7 veces al río Jordán. Obedezca. Fue, se bañó 7 veces y adivinen, quedó limpio. De la lepra quedó limpio. Significado teológico de eso: hay que obedecer a Dios. Por más absurdo, por más difícil, por más contradictorio que parezca, eso que nos pide Dios, hay que obedecer. Que nos vamos hoy con ese propósito de no ser oidores olvidadizos de la palabra, de ser cristianos auténticos, de que se nos diferencie del resto de los demás, que se dicen ser cristianos y que se dicen ser evangélicos. Porque yo sí digo una cosa: si en realidad hubiera tanto cristiano y tanto evangélico en este pueblo no estaría como está. No tiene lógica eso, porque el cristiano auténtico le obedece a Dios, le cree a Dios, confía en Dios. Entonces, si es una pareja, no planifica. ¿Por qué? Porque confía en Dios. ¿Sí o no? Le obedece a las autoridades civiles, porque como dice Pablo a los romanos, toda autoridad es puesta por Dios. Ese debe ser el propósito de nosotros: no ser oidores de la palabra olvidadizos, ser obedientes, someternos a toda autoridad, porque eso agrada a Dios. Amén. Bueno, vamos a terminar con oración. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, quiere agregar algo? Sí. Entonces, por decir algo, usted dice que de su Dios lo que diga no está bien. No, yo no dije eso. ¿Quién que haya, sí, no, por eso, quien que haya entendido le quiere explicar a Arelis qué quise decir yo? Seba, ¿le quiere explicar o también entendiste eso, que no debemos decir Dios lo bendiga? Significa de que, o sea, es no nombrar en vano el nombre de Dios. Si usted dice Dios lo bendiga, que no sea como una frase de cajón, sino de corazón. O sea, debe salir desde lo profundo del corazón. Realmente
Porque es que yo no sé si usted lo ha notado, yo lo noto. Dios lo bendiga, o sea, como un saludo, como hasta luego, que te vaya bien. Es como cuando le digo a mi compañero, que compañero. Y gente que uno no conoce. Gente que uno ni conoce. Ustedes. Estamos juzgando porque es que usted no sabe realmente la persona si lo hace de corazón. No, sí, yo no sé. Por eso. No, pero espera, yo puse un ejemplo muy claro. La gente que invade las tierras, porque los tengo ahí de vecinos. Y pagan, Dios lo bendiga, pues, ¿cierto? Bueno, puse un ejemplo muy claro. Otro, un ejemplo lo vivimos cuando los paros, cuando los comunicados de ciertos grupos empiezan con el encabezado bendición, cristianos se convirtieron, una maravilla, una maravilla. No, o sea, a eso me refiero yo, mujer. No es que esté, porque yo no conozco y no puedo juzgar a nadie. Es que yo no puedo juzgar a nadie. Yo simplemente les estoy diciendo a ustedes que cuando ustedes digan Dios lo bendiga es porque lo están diciendo de corazón y porque hay que tener cuidado de usar el nombre de Dios en vano, porque hoy últimamente se usa mucho. En el colegio de mis niñas, esperando a que baje Marianita mientras estoy con Ana Sofía, una vieja ahí chismoseando, diciendo un sinfín de vulgaridades. Al momentico, después de haber dicho una vulgaridad, después de haber dicho un chisme, Dios lo bendiga. Entonces es necesario tener yo un poder mental para saber que esa persona está haciendo algo incorrecto. Es necesario saber yo qué clase de persona es esa. No, en el momento está haciendo mal, está usando el nombre de Dios en vano, lo está usando. Es preferible, así como propone, creo que es Pablo en una de sus cartas, si vas a decir sí, di sí. Si vas a decir no, di no. No te comprometas más, para que no jures y luego te comprometas en algo que no puedes cumplir. Entonces es preferible, hasta luego, y ya. Es que yo dije muy claramente, Dios no va a bendecir a otro porque yo le pida que lo bendiga. Es que Dios no me obedece a mí. Es que suena muy bonito, es que yo sé que suena muy bonito, ya, no podemos decir Dios lo bendiga. Yo no he dicho eso. Suena muy bonito, pero eso para mí es una estrategia de Satanás, de hacernos pensar, a esa persona la hace pensar de que es cristiana y que está agradando a Dios, pero no, o sea, no es solo de palabra y de decirlo. Es más, yo puedo pedirle a Dios que te bendiga a ti sin decirlo, y tú no te vas a dar cuenta nunca te vas a dar cuenta que yo le pedí a Dios que te bendiga a ti. Eso lo hacen con el fin de que los vean, de que vean que algunas personas, no todos, eso hay que aclarar, y debe quedar claro que no está mal que digamos Dios lo bendiga. Yo a toda persona que me ayuda, me hace un favor, que le digo, Dios le pague, pero Dios no le va a pagar porque yo se lo pida. Si esa persona se lo merece, Dios le va a pagar con toda seguridad, si lo hizo de corazón. Es más, Jesús le hace una promesa: todo aquel que dé un vaso de agua, aquel que viene en mi nombre por ser profeta, recibirá paga de profeta. Es decir, aquel que nos ayuda cuando vayamos a hacer una misión, aquel que nos ayuda, porque este es el de la iglesia, aquel que ayuda a otro porque está trabajando en nombre de Dios, recibe la bendición, sin que uno la pida. Es una promesa de Dios. Pero debe quedar claro eso. Yo no dije que no se puede decir Dios lo bendiga, y que Dios no bendiga a alguien si no se lo pide, sí, pero recuerden, si estamos en obediencia, es muy probable que esa bendición llegue. Si no, no, porque es que no podemos jugar con Dios, y Dios no va a hacer lo que nosotros le pidamos. Vamos a terminar con oración.
Bueno, vamos a disponernos a darle gracias a Dios por cada momento de nuestra vida, el poder estar acá en su